Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Queridos amigos, gracias por acompañarme una vez más en este su programa Camino de Vida. Hoy hablaremos un poco sobre algo que nos han preguntado algunas personas y son las diferencias y similitudes que tienen las diferentes religiones. No podemos hablar de todas, sería largo la presentación al respecto, pero hablaremos muy someramente de lo que es el grupo católico, los bautistas, los adventistas, tal vez los mormones y los testigos de Jehová. Los orígenes están dados respecto a la época en que ellos comenzaron. Vemos que la religión católica comenzó en el siglo I en Roma. Posteriormente vienen las otras religiones que están diseminadas y que comienzan con los bautistas en el siglo XVII en Inglaterra y en Estados Unidos, pasando luego a los adventistas y mormones en el siglo XIX, al igual que los testigos de Jehová, ellos en Estados Unidos. Hablan cada uno de los textos que utilizan para poder dejar conocer cuál es su doctrina. Y encontramos aquí que los bautistas, católicos, adventistas utilizan la Biblia, al igual que los mormones, pero ellos utilizan también el libro de... Los mormones hablan de Dios y de Jesús como seres diferentes y tienen al Espíritu como una influencia. En cambio, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Jesús es un hijo de Dios creado. O sea, aparentemente ellos lo guardan únicamente como quien fue el hijo hombre nacido de María y de José. La salvación para las tres primeras viene solamente en la fe en Cristo Jesús. Los católicos tienen los sacramentos, confían mucho en las obras. Los adventistas hablan mucho de la obediencia a la ley de Dios. Las obras, la predicación activa para los testigos de Jehová, así como el bautismo en la iglesia, la obediencia y la fe para los mormones. Tienen prácticas diversas. Las reuniones de algunos son los domingos y tienen como ceremonia el bautismo por inmersión. Los católicos hablan de los sacramentos. Los adventistas tienen su día el sábado. Es un día de reposo, de salud, de dieta. Los mormones hablan de ceremonias especiales en los templos y los testigos de Jehová tienen predicaciones casa a casa. Ellos rechazan ciertas festividades. Algunos tienen sacramentos. Los bautistas, la Cena del Señor, los 7 sacramentos para los católicos y asimismo los testigos y los mormones tienen bautismo, confirmaciones, investiduras, reuniones y memoriales. Hacia otras religiones, cada uno de ellos mira en una forma un poco diferente. Por ejemplo, los bautistas hablan de independencia y de evangelización. Los católicos hablan mucho del ecumenismo, o sea, tratar de reunir las iglesias, que haya colaboración, que haya cercanía, etc. Adventistas hablan de la cooperación limitada y del respeto. Y asimismo hablan sobre la vida después de la muerte. Para los bautistas, cielo e infierno. Para los católicos, cielo, infierno y purgatorio. Para los adventistas, resurrección, juicio final, segundo advenimiento. Para los mormones, cielo, infierno y grados de gloria. Y para los testigos, resurrección futura, destrucción de los impíos. Hay mucho que se puede hablar al respecto, pero esta es una, llamemos, muy corta síntesis de lo que cada una de las diferentes religiones deja conocer. El estudio de hoy nos lleva a que hablemos de que solo tú, Jesús, tienes autoridad para salvar. Y por eso Juan 5, 18 y 19 nos dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre.
haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Conocemos entonces que nos puede bastar hacer lo que consideremos que está bien y podemos además sobrarnos al exteriorizar todos nuestros actos con relevancia y categoría universal. Pero ante los ojos del cielo, nada podrá ser válido y tener mérito alguno si no lleva la bendición del Señor y la guía y su autoridad de aprobación. Es Dios quien tiene ese derecho y solo Él nos lo manifiesta. Él es el que lo concede. Él es el que lo hace sentir en nuestro corazón. La creación que el Padre llevó a cabo en su voluntad excelsa fue su acto misericordioso hacia quienes, siendo sus hijos, dio vida y permitió que fuésemos iluminados en su palabra a través de su soberana acción salvadora. Podríamos no haber existido en el plan divino, no haber nacido como criaturas físicas, mortales y espirituales. Y Dios Padre seguiría siendo perfecto, seguiría siendo único, seguiría siendo Señor y Dios majestuoso. Dios no necesita de nosotros. Por más que nosotros seamos esencia de su perfección, el pecado que causó la separación de Él nos ha hecho imperfectos. Y por ello su sempiterna presencia está alejada de nosotros. Solo Jesús nos puede restaurar y permitir que nos acerquemos a Él. Y para ello tenemos que dejar de hacer lo que queremos y creemos que está bien, para que solo creamos, entreguemos, aceptemos que es Dios quien tiene el derecho y es a quien debemos enteramente entregarle lo que somos, para que a la vez tengamos verdaderamente en Él el único camino real y generoso de su bondad y de su gracia. El camino que nos ha marcado Dios es el camino que nos ha señalado para que podamos ver la realidad de su palabra y de su verdad. A través de su dádiva y deseo de concedernos la salvación para nuestra alma, por nada que no sea su misericordia, podemos acercarnos a su divinidad. Y Él nos ha dado el principio verdadero de creer y estar seguros en su palabra, en su revelación, que es la única fuente de consuelo, de esperanza y de certeza que nos ha ofrecido, para lo cual nos ha iluminado en su verdadera elección santa. En el Hijo Eterno nos ha entregado y conseguido Dios su dádiva de perdón y de refugio, pues su valiosísima acción de prodigarnos el milagro de la gracia para obtener su salvación nos ha reconfortado y reconciliado a través de Jesús con el Padre, aceptando Él la propiciación que Jesús ha hecho real y dándonos el consuelo de sentirnos fortalecidos y amparados por quien es su Hijo Redentor. Jesús es uno, lo repetimos y tenemos que validarlo en nuestro interior. Su privilegio de ser Dios es compartido a través de quienes el Padre señaló, y por eso Él dio vida eterna a quienes con su perdón nos concedió la misericordia de ser restaurados, creyendo en Él, confesándole. Solo Jesús nos puede dar la sanación que necesitamos para poder ver las maravillas de su divinidad y recrearnos en la reconciliación de su verdad para obtener su salvación. Necesitamos, por ello, trabajar desde hoy en nuestra alma a favor de nuestra calidad humana, haciendo las cosas que el Señor nos ordena y entregándole a Él todo lo que somos, pidiéndole que nos conceda todo lo que necesitamos. Él sabe cuál es nuestra carencia, Él sabe qué requerimos de su bondad. No pongas un punto donde Dios ha puesto una coma. Si tú meditas en esto, te darás cuenta que muchas veces sabemos qué es lo que Dios manda y ordena y queremos cambiarlo. Queremos que Él se amolde a nuestros deseos. Entendamos qué significa cuando Dios dice, tenemos que obedecer. Padre Santo, te damos gracias por tu generosidad, por mostrarnos a Jesucristo para que Él sea glorificado por nuestra vida espiritual dada por ti.
Conforme a tu generosa entrega de perdón y de sanación espiritual, oramos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Esperamos, amigos, que nos sigan acompañando todos los días con su presencia y con sus oraciones en este que es su programa Camino de Vida. El Señor los bendiga hoy y en todo momento. Estaremos aquí mañana, si el Padre así lo permite. Muchas gracias. Buen día para todos. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.